Bueno, entonces nuevamente los saludo con todo mi aprecio. Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles 3 de marzo y tenemos nuestra clase de base de datos de la semana 5. Bueno, pongámonos un poco en contexto de dónde venimos y qué es lo que vamos a hacer. Como estamos desarrollando un trabajo de modelar una base de datos para un caso hipotético, ustedes me han solicitado más información o ampliar o revisar nuevamente la información acerca de la construcción del modelo entidad-relación, y eso es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a revisar nuevamente ese proceso que a decir verdad no es tan sencillo desde el punto de vista de los ingredientes que lo componen. La complejidad se produce no porque el proceso sea complicado o integrado por demasiados pasos, que no es así, sino más bien por la dificultad que a veces uno puede tener en abstraer de los requerimientos de un determinado problema un modelo de datos. Esa es una habilidad que debe entrenarse y que obviamente uno no nace con ella, aunque algunas personas tienen más facilidad que otras para lograrla más rápidamente. Entonces vamos a revisar en una presentación no muy extensa el día de hoy nuevamente en digamos, los pasos o las cosas que sugeriría yo que se tengan en cuenta para elaborar un modelo entidad-relación, un modelo conceptual de datos. Y escuchamos las preguntas o las dudas que ustedes eventualmente tengan o me quieran formular para retroalimentar el proceso que se viene haciendo. Esto con miras a que ustedes puedan terminar el trabajo correspondiente al primer corte, que en la planeación inicial estaba para ser entregado hasta el día de ayer, pero que a raíz de lo que acordamos en la clase anterior, vamos a mover esa fecha. Ahora definimos para cuándo. Yo diría que tienen que ser tomarse por lo menos el resto de esta semana y de pronto hasta la semana entrante algún día. Ahora definimos formalmente esa fecha, luego de haber revisado el material del día de hoy. Bien, creo que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Ese es el plan. Bueno, entonces vamos a revisar conceptualmente otra vez esa etapa de abstracción del modelo de datos. Permítanme, comparto aquí una pantalla. Bien, confírmeme, ¿ya está visible mi pantalla? Es correcto. Bueno, muy bien. Entonces, si recordamos lo que hemos dicho en las ocasiones anteriores, el proceso general de construir una base de datos atraviesa varias etapas. La primera etapa es una etapa de análisis. Bueno, realmente vamos a ampliar un poco la perspectiva. Uno realmente debe entender este proceso de diseño de una base de datos dentro de un proceso más grande, que es el proceso de construcción de un producto de software. Porque generalmente, puede que haya casos en que no sea así, pero generalmente cuando se modela una base de datos es porque se va a construir una aplicación que trabaje sobre ella o una herramienta de software. Cuando yo digo una aplicación, por favor entiéndanme esa palabra en el sentido de que es un producto de software que interactúa con ese modelo de datos. Eso, porque es que hoy en día la palabra aplicación suele entenderse como sinónimo de una app para móviles, pero digamos, en el imaginario de mi generación, una aplicación es un producto de software que en nuestra época solamente era un software de escritorio. No había inicialmente, pues cuando yo estudié en la universidad, no había internet, no, pues existía ya el concepto en alguna parte, pero no estaba masificado a nivel mundial. De hecho, a Colombia nos llegó en el año 95, creo, más o menos, 94, 95, empezamos a tener puntos del país conectados a internet. O sea, ya yo tenía más de 6 o 7 años de haber sido
graduado como ingeniero. Entonces, en nuestra época, la palabra aplicación se refería típicamente a un producto de software que corre sobre un computador local o sobre un servidor dentro de una red de las que había bueno, dentro de una red en general. Pero hoy en día la palabra aplicación tiene una connotación mucho más específica. Pero entonces estamos hablando de una aplicación móvil o una aplicación web o una aplicación de escritorio en términos generales. Entonces, ese proceso de construir un software siempre arranca con una primera etapa de análisis de la situación, de levantamiento de información, de establecer muy bien cuáles son los requisitos que el usuario espera de su producto de software, cuáles son las funcionalidades o las lógicas que el producto debe desarrollar para atender a los procesos del negocio del cliente o del escenario de trabajo donde se está desarrollando el producto. Procesos que tienen que ser revisados y documentados en esa fase de análisis. Y esto se hace independientemente de cuál sea la metodología propia de desarrollo o de construcción del software. Después de este curso, o no sé si algunos de ustedes lo están viendo en paralelo con este o lo van a ver después, pero hay una línea de cursos en el plan de estudios como el de desarrollo de software, el de ingeniería de software, el de arquitectura de software, que centran más su atención sobre ese proceso de construcción de software y que por lo tanto asumen que el modelado de los datos es una cosa que el ingeniero más o menos ya conoce, porque ese modelado de los datos, que es lo que estamos haciendo en este curso, es una parte dentro de ese proceso de ingeniería de software, de construcción de productos de software. Entonces, lo que vamos esto que estamos viendo aquí, este proceso de modelado, hay que entenderlo como una subconjunto de un proceso más grande, que aquí no lo vamos a ver todo, pues porque no es el escenario para ver ese proceso más grande, pero no lo podemos perder de vista. Porque sin la modelación de los datos, o sea, sin tener una idea clara de cómo se van a representar los datos que la aplicación o que el producto de software va a manejar, no tendríamos suficiente claridad acerca de cómo implementar las distintas funcionalidades que los requisitos del cliente establecen que la aplicación debe ejecutar. Bueno, entonces, ese punto de partida, desde la perspectiva de nuestro curso, de nuestra meta de modelar una base de datos, implica identificar los requerimientos del usuario. Esta sección de levantar, clasificar y organizar los requerimientos es toda una disciplina de nuestras ciencias de la computación, básicamente de la ingeniería de sistemas, más que de ciencias de la computación, de ingeniería de sistemas. Consiste en un trabajo que el ingeniero o que el equipo de ingenieros tiene que hacer junto con el equipo de usuarios, cliente y sus distintos niveles jerárquicos, desde el nivel directivo al nivel operativo, en donde se vaya a implementar el software, para determinar con claridad qué es lo que se requiere que el producto de software haga. Eso se hace, ahora miramos un cuadrito resumen, y después de tener eso debidamente depurado como mandan los cánones, y esto es parte de las metodologías de construcción de software que conforman la temática de la ingeniería de software. Después de tener esto levantado, entonces se hace un plan de trabajo, se usa una metodología de desarrollo que puede ser típicamente hoy en día una metodología ágil, como por ejemplo podría ser Scrum o el RUP. Bueno, hay varias técnicas para hacer eso, que son del escenario de los cursos siguientes. Pero además de identificar los requerimientos, de tener un catálogo de requisitos debidamente depurado y clasificado, donde dice la aplicación debe hacer esto, debe hacer esto, debe hacer esto, se deben guardar estos datos, los procesos del negocio son incluir un cliente y cuando se incluye un cliente la aplicación debe hacer esto, modificar los datos de un cliente, hacer una compra de artículos para el almacén, etcétera, los distintos procesos que hacen parte de los requerimientos del software. A partir de ahí, entonces,
se puede tener una imagen clara de cómo es el modelo de comportamiento de la aplicación, del software que se está construyendo. Esto también escapa a lo que hemos dicho aquí hasta ahora, porque nosotros estamos un nivel por debajo de esto. Esto sería algo así como el modelo funcional de la aplicación. La aplicación tiene tales procesos, tiene tales casos de uso, o sea, tiene estos tipos de usuario y cada tipo de usuario interactúa con la aplicación en estos momentos y por lo tanto se dan distintos casos de uso y cada caso de uso está relacionado generalmente con una función específica que haga el software. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy superficial, pero que nos ilustra la idea. Si usted tuviera que hacer la aplicación, el programa para controlar un cajero electrónico de un banco, entonces, ¿cuáles son los usuarios del cajero electrónico? ¿Cuáles son las personas que interactúan con el cajero electrónico? Con ese software que está en el terminal que nosotros llamamos el cajero. Pues una persona común y corriente que puede ser un cliente del banco o puede ser una persona ajena al banco, pero que va al cajero a hacer alguna tarea con él. Pero también puede ser una persona que no es ni el cliente del banco ni el ciudadano común y corriente, sino una persona de una empresa de valores que tiene la tarea de alimentar el cajero y de hacerle mantenimiento. De pronto no sé si haya otro tipo de usuario que dependiendo de las condiciones de la entidad interactúe con esa máquina cajero de otra forma. La diferencia entre los cuatro es que cada uno usa el cajero para cosas distintas. Entonces, mientras yo como cliente del banco puedo enfrentarme al cajero para hacer un retiro, una consulta, un cambio de clave, un pago de alguna naturaleza o una transferencia de fondos a otra cuenta o una transacción para inhabilitar mi tarjeta de débito porque se me perdió. Esas 6 cosas son 6 funciones que la aplicación me presta a mí como cliente y son lo que en la teoría del lenguaje UML se llama casos de uso. Cada uno de esos casos representa una situación específica en la que el usuario interactúa con el software. En cada uno de esos casos, entonces, entran en juego en el análisis los datos que están en juego y entonces por debajo tiene que haber un repositorio o una estructura en donde estén los datos que se requieren para que cada caso de uso pueda desarrollarse completamente. Ese repositorio, esa estructura es nuestra base de datos. Por esa razón, el diseño de la base de datos hace parte indiscutiblemente de ese proceso de análisis inicial para poder, digamos, establecer un modelo que satisfaga las necesidades de los distintos requerimientos. Inicialmente casi siempre ocurre que inicialmente se establece un modelo depurado, un modelo de la base de datos con unas entidades, etcétera, como lo vamos a mirar hoy. Y en el camino eso se va modificando. Algo similar debe haberles sucedido a ustedes en el principio, cuando pensaron por primera vez las entidades, después a medida que iban avanzando y creando otras, pero haría falta entonces agregar aquí, en aquella, agregar un atributo o quitarlo y pasarlo para acá, qué sé yo. Eso es un proceso natural de modelación. Modelar implica manipular, implica darle forma, que siempre hace el analista de base de datos. Entonces, en resumen, ese proceso de análisis arranca con un primer nivel. Estamos hablando todavía no del proceso de diseño de la base de datos, pero sí del modelo, del proceso de análisis que engloba ese diseño. Entonces, arranca con una definición del alcance del producto que se va a construir. Esto escapa a nuestro curso, pero es parte de ese contexto inicial. Y esa definición produce o debe producir un catálogo general de requisitos. A partir de ahí se va a entrevistas de detalle con las distintas personas de los distintos procesos del negocio y eso produce un catálogo de requisitos detallado, ya específicos, como los que hacen parte de los enunciados de los problemas que yo les he dado. Por eso partimos de un texto un poco extenso en donde dice, bueno, en esta aplicación de estos tipos de usuario, estos procesos, se necesita hacer esto, esos son los requisitos detallados, aunque esa forma en que yo se los he presentado todavía
puede ser cambiada, puede ser representada de una manera mucho más formal cuando ustedes lleguen o estudien ingeniería de software. Por ahora, la determinación de esos prerequisitos que yo les he dado en el enunciado, por ejemplo, en el enunciado del parcial, está escrito en lenguaje natural. Muchas veces se hace así, pero en muchas veces se hace con unos determinados formatos o digamos, instrumentos apropiados para cada situación o desarrollados por la organización donde estás trabajando. De los requisitos, entonces, se establece el modelo, el diagrama de casos de uso, que aquí no lo usamos porque no hace parte de nuestro universo de conceptos, pero, digamos, es el conjunto de funciones o la descripción una por una de todas las funciones específicas que la aplicación debe desempeñar. En cada una de cada una de ellas se desprende un requerimiento de datos, porque, por ejemplo, si un caso de uso es que el usuario vaya al cajero y cambie su clave, entonces ahí hay un flujograma, hay un diagrama de flujo. El usuario llega y se autentica con un instrumento que en el caso de los cajeros es la tarjeta de débito. Eventualmente en el futuro quizás tengamos dispositivos biométricos y ya no se necesitará tarjeta débito, sino el iris o el dedo, qué sé yo. El software toma los datos y los valida, y para validarlos tiene que verificar que ese usuario y esa contraseña que el usuario digitó coinciden con los de esa persona o los de ese número de cuenta, y para eso tiene que ir a una base de datos. Entonces tiene que haber en la base de datos algo en donde estén los identificadores de los usuarios, con cada uno con su contraseña y asociado a un número de cuenta para verificar la autenticidad de la identidad del usuario. Si esa verificación es exitosa, el software le presenta una interfaz al usuario para que él en ella escoja de un menú de alternativas cuál es el siguiente caso de uso, cuál es la siguiente función que él quiere solicitarle al cajero. Si la validación no es exitosa, pues simplemente se rechaza con un mensaje, y lo que el usuario ve en la interfaz de salida, es decir, en la pantalla, es una cosa distinta a aquella. Entonces, en cada una de esas situaciones específicas o casos de uso, está de fondo la necesidad de tener datos para la interacción entre el usuario y la aplicación. Por eso, entonces, a partir de ahí, entonces, se elabora el modelo conceptual de la base de datos, que es lo que nosotros hemos venido denominando el modelo entidad-relación o el diagrama entidad-relación. Hago énfasis en que esto es un modelo conceptual, el que estamos trabajando, porque es apenas una idea abstracta que no me muestra los detalles específicos de implementación de la base de datos, nivel al que todavía no hemos llegado. Entonces, el modelo entidad-relación es una estructura conceptual, es una abstracción mental. Por lo tanto, se puede uno dar algunas pequeñas libertades en su diseño, en donde lo que se muestra fundamentalmente son las entidades de datos que van a intervenir y cómo están relacionadas ellas entre sí. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la lógica de los prerequisitos o de los casos de uso que están establecidos en los prerequisitos. ¿Y por qué se necesita o por qué se hace ese modelo conceptual? Para poder ir aterrizando en un diseño de datos específico las estructuras de datos que posteriormente van a ser implementadas para poder facilitar que los programadores puedan escribir el código de la lógica de cada uno de esos casos de uso, de cada una de las funciones o módulos que tiene el software, para que cada uno de ellos encuentre en la base de datos el o los datos que necesita para que su lógica funcione correctamente. Entonces, si aquí yo decía que era necesario tener en la base de datos una tabla o ni siquiera una tabla, un lugar en donde para cada usuario esté su contraseña y su número de cuenta, entonces aquí, en alguna de las entidades de la base de datos, tendrá que estar esa información, porque yo tengo que estar... yo tengo que preparar ese diseño
para que cuando yo mismo u otra persona del equipo de trabajo vaya a escribir un software para el caso de autenticación de identidad, va a escribir el código para esa función del software, ese código sepa en dónde buscar los datos, con qué nombre y recuperarlos para hacer digamos, el diálogo usuario-máquina apropiado. Bueno, entonces en el diagrama, en el modelo o diagrama entidad-relación, existen entidades, existen relaciones. Son esas dos cosas. Bueno, las relaciones después hay que mirarlas para ver de qué cardinalidad es cada una. Entonces, esos son los tres, digamos, elementos en los que nos vamos a centrar ahora, que son los tres que se necesitan para hacer un buen diseño o un diseño razonablemente completo de lo que es un diagrama entidad-relación. Entonces, bajo esta abstracción, el concepto de entidad es una cosa o un objeto del mundo real que tiene existencia, o sea, que existe, que es real, que se distingue de los demás de su clase. Entonces, ya lo hemos dicho con distintos ejemplos anteriormente. Por ejemplo, la entidad libro en una biblioteca, pues hay 1000, 10.000, 50.000, pero cada uno de ellos se distingue de los demás en características que lo hacen único. Si el mismo libro está varias veces en la biblioteca, que puede suceder, tiene que haber algo que identifique cada uno de los demás y entonces es el número del ejemplar. Por ejemplo, libro tal, ejemplar 1, libro tal, ejemplar 2, libro tal, ejemplar 3. Entonces serían son tres entidades diferentes dentro del conjunto. Persona o empleado dentro de una empresa, entonces en la tecnológica hay 600 empleados, no sé. Cada uno tiene unos atributos, unos datos. Bueno, los atributos son las características de la entidad, pero cada una de esas personas es distinguible de las demás. Una entidad también puede ser un concepto abstracto, que no es una cosa tangible como un libro o como un producto en aquel de un supermercado, sino un concepto, una idea, como por ejemplo un crédito bancario. Un crédito bancario es un hecho que existe porque vincula comercialmente a un cliente con el banco, pero no se puede, uno no puede decir, mire, aquí está el crédito, está guardado en este cajón, no es tangible. Pero es un concepto que tiene existencia que en el mismo, digamos, si se trata de créditos bancarios, cada vez que una persona se compromete y el banco le presta una plata, aparece un crédito en algún libro o en alguna tabla de la base de datos con un número, con un identificador de quién es el responsable de pagar las cuotas, o sea, de la persona a quien se le otorgó el crédito y con unas condiciones. Entonces, las entidades son físicas o son conceptuales, pero tienen que ser distinguibles del resto de las de su clase. Suele dársele a la entidad la forma de una tabla, bueno, porque es que la entidad es el libro, es el crédito, es la persona, pero en general, hablando, digamos, abstrayendo el concepto, la entidad persona contiene registros de todas las personas que van a intervenir en el diseño del software, por ejemplo. La entidad, digamos, en el caso de la universidad, la entidad profesor, pues hay, no sé, 300 profesores. Entonces, realmente después tendremos lo visualizamos ya en el modelo físico como una tabla de datos en donde están solo los datos de los profesores con las distintas columnas o atributos de datos que identifican a cada profesor. Entonces, el término entidad, en su forma más pura como concepto, se refiere a cada uno de esas instancias, pero en una forma genérica también lo manejamos para referirnos al conjunto completo. La entidad de alumnos, la entidad de profesores, la entidad de libros, la entidad de productos, la entidad de cuentas en el banco, en fin. Yo hago esa salvedad porque al leer la literatura en los libros o en los distintos artículos que ustedes encuentren en la red van a encontrar esa doble, digamos, esa doble forma de mencionar el concepto entidad. Cliente, la entidad clientes o la entidad de clientes en una empresa, en cualquier artículo de venta. Aquí estos son solo ejemplos triviales. Se suelen representar en el diagrama entidad-relación como un rectángulo, así como está como está cualquiera de estos. En algunos documentos o en algunos lugares también se presenta con esta forma.
y aquí adentro se describen los atributos de la entidad. Esa es otra modalidad que algunas, y sobre todo las herramientas de software que se usan para modelar en línea, usan mucho esa representación. Nosotros, por simplicidad, hemos usado la entidad con el símbolo de un rectángulo y nada más. O bueno, hemos dicho que también se deben representar los atributos y hay al menos dos formas, esta que acabo de mostrar aquí o la que vamos a mostrar a continuación. Pero por efectos de facilidad después al hacer el diagrama, porque cuando una entidad tiene muchos atributos, entonces el diagrama se hace demasiado grande digamos, geométricamente. Y pues bastaría con tener muy bien documentada cada entidad con sus atributos en alguna parte y luego usar solo el rectángulo dentro del diagrama sabiendo que ese rectángulo pues tiene que esa entidad tiene un conjunto de atributos. Entonces, ese es el concepto primero, el de entidad. Ahora, los atributos pues son las características que hacen distinguible a cada entidad de las demás o a cada instancia de una entidad de las demás de su clase. Para hacer el ejemplo de los anteriores, por ejemplo, un cliente puede tener un código, un apellido, un nombre. Bueno, ¿qué cosas van aquí? Ahí sí ya hay una diversidad muy amplia de posibilidades porque depende primero de la naturaleza de la entidad y de los propósitos que la aplicación deba cumplir, porque si se trata de los clientes de un almacén, aquí no tendría que ir, por ejemplo, cosas como o no necesariamente tendría que ir ahí como, por ejemplo, cosas como, digamos, el resultado que la persona obtuvo en el examen de estado, el ICFES. Lo que, bueno, hoy en día ya no se llama el ICFES, sino las pruebas saber. Porque si esta entidad con estos atributos va a ser usada en una aplicación de, digamos, de comercio electrónico, pues es posible que ese dato es muy válido, que no necesariamente lo tienen todas las personas porque solamente lo tendrán las personas que presentaron esa prueba. Es posible que ese dato no tenga el menor interés para esa aplicación, entonces no hay que meterlo. Entonces, los atributos que identifican o que caracterizan a cada entidad se establecen en el contexto de la funcionalidad que la aplicación va a ofrecerle a los usuarios. Por eso, una entidad cliente para una determinada organización tiene una estructura que puede ser totalmente distinta a la que una entidad que también haya llamar un cliente en otra parte tenga para sus propios intereses. Cada atributo que se le defina a una entidad siempre se hace en función de su utilidad para la aplicación. Se le da un nombre, tiene que tener un significado claro para el diseñador, es decir, tiene que tener, por ejemplo, tipo de cliente. ¿Eso qué es? Ya, pues que hay dos tipos de cliente, unos que siempre tienen que pagar el contado y otros a los que le damos crédito. Muy bien, entonces fíjate que ese atributo tipo de cliente tiene esa definición y esa es válida para el contexto de los que están diseñando esta aplicación. Pero tipo de cliente podría ser en otro contexto, en otra aplicación, en otro negocio, podría tener una definición y un significado completamente distinto. El significado específico de todos los atributos está asociado pues al diseño general de la base de datos y a la funcionalidad que ellos van a atender. Uno no normalmente traduce, a medida que va desarrollando esto, traduce el diseño de una entidad, después se lo imagina cuando ya la base de datos está implementada como una tabla en la base de datos que se llama la entidad cliente y que tiene una serie de tuplas, registros horizontales, que se pueden ir agregando a discreción dependiendo de las necesidades, donde cada registro tiene esa misma estructura, pero valores diferentes. Es decir, porque se supone que cada registro aglutina los datos de una entidad en particular. La entidad total se llama cliente. Este cliente que está aquí en primer lugar se llama Pérez Pedro. El segundo Pérez Díaz María y tiene unos atributos, cada uno tiene sus propios atributos. Por eso se dice que cada entidad tiene que ser distinguible de las demás. No tiene sentido entonces, en el contexto de las bases de datos relacionales,
que haya dos registros completamente idénticos en una misma tabla, en una misma entidad. Porque sería la misma entidad, o sea, sería la misma persona, el mismo objeto, el mismo artículo dos veces, y eso es una prohibición en el mundo de las bases de datos relacionales, porque es una representación redundante que ya sabemos que acarrea unos riesgos en la calidad de los datos. Entonces, aunque en el momento en que nos encontramos haciendo el diseño del modelo entidad-relación estamos en un nivel de abstracción alto, normalmente asociamos esto con una forma física de implementación que va a ser, que es posterior, que viene que ya se implementa sobre un producto específico de software, pero que la asociamos a un repositorio de datos que tiene la forma de una matriz, de una tabla vertical que crece hacia abajo a medida que le van agregando instancias nuevas de la entidad que representa. En este caso, cada instancia es una persona nueva. Ahora bien, para cada atributo, definimos y vimos en su momento que para cada atributo suele establecerse un dominio, que es el conjunto de valores posibles, válidos para ese atributo en el contexto de la aplicación. Es lo que decíamos aquí, por ejemplo, para el caso de tipo cliente. Si yo no pongo esta descripción acá en la lámina, sino que yo les presento que la entidad tiene esta estructura, entonces por los nombres, bueno, ¿y qué significa cada una de esas cosas? Porque aquí más o menos me lo dice, código, debe ser un código. ¿Cómo es ese código? Porque decir código del cliente es una idea clara de que hay un identificador, pero se necesita definir cómo es. ¿En cuanto a qué? En cuanto a naturaleza del dato, tipo del dato y tamaño. Bueno, el tamaño suele estar asociado al tipo del dato, pero si por ejemplo yo digo que el código es alfanumérico, o sea, de tipo varchar, tengo que decir de cuántos caracteres. Uso el nombre varchar para referirme a un tipo de datos de las bases en MySQL, pero puede ser, depende del producto donde se vaya a implementar después. Por eso esto es un nivel de abstracción que todavía no es la implementación. Pero cuando yo traduzca esto a una implementación física, allá sí tengo que decirle a cada atributo el nombre, el tipo y el tamaño, el dominio. Entonces, por ejemplo, tipo cliente es un atributo que lo voy a llamar un atributo enumerado porque solamente va a tener dos valores. O vale 1 o vale 2. Eso puede ser booleano, puede ser enumerado como se usa en MySQL. Depende de la herramienta donde se vaya a implementar. Entonces, todavía a este nivel no nos preocupamos mucho de esa especificidad detallada porque este nivel de diseño del diagrama entidad-relación es independiente de la herramienta o del sistema físico donde se vaya a implementar. En el siguiente paso, cuando ya hablemos de tablas específicas, ahí sí, entonces nos interesan los detalles de implementación. Entonces tenemos entidades, tenemos que son, como ya lo dijimos, cosas, objetos o conceptos existentes, distinguibles cada uno de los demás de su clase. Atributos, que son las características de cada entidad, los campos de datos que componen o que conforman cada una de las instancias de cada entidad. Y el dominio, que es el conjunto de valores posibles válidos para un atributo. Y cuando digo válidos, es válidos en el contexto de la aplicación. Porque, por ejemplo, el atributo contraseña, ¿qué valores posibles puede tener? Les pregunto, digamos que estoy hablando de la tabla de usuarios de una aplicación. Pongo el ID del usuario y la contraseña. ¿Cuál es el dominio para el campo contraseña? Uno diría, bueno, ¿cómo así? Depende. ¿De qué? Pues de lo que usted quiera o de lo que el requerimiento de la aplicación diga. Porque en un cajero electrónico la contraseña es de 4 caracteres y son todos números. Porque en los cajeros electrónicos, hasta donde yo recuerdo, solamente las contraseñas son numéricas. Entonces, el dominio de una contraseña para una aplicación de esas va del 0000 al 9999. Entonces, son esos 10.000 valores. No hay otra posibilidad. Pero en una aplicación web, la contraseña ya puede ser un strong password, que puede tener mínimo 8 caracteres, que tenga letras, dígitos, un carácter especial, mayúsculas, minúsculas, se pueden poner una cantidad de reglas y entonces el universo de valores crece muchísimo más.
De hecho, pues crece más para darle menos posibilidad de ser atacado o de ser determinada la contraseña mediante un proceso automático. Entonces tenemos entidades, tenemos atributos y tenemos el dominio de datos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Veamos qué hay en el chat, que estoy aquí. Ah, bueno, no hay solamente unos saludos. Bueno, asumo que no hay preguntas, entonces sigamos. Viene el otro concepto, entonces el concepto de relación, que es una asociación, un concepto que asocia una entidad con otra. Es una asociación significativa, o sea, que tiene significado, que tiene concepto, que me permite deducir que cuando esa relación se presenta, porque entre la información que hay en una entidad y la información que hay en otra entidad, se da algún proceso que las relaciona entre sí. Esta determinación de las relaciones viene a ser el primer problema, porque ahí es donde hay que hacer uso de la abstracción, porque eso no nos lo dice explícitamente ningún requerimiento. Lo deducimos del análisis de los requerimientos. Entonces ahí hay un primer problema que resolver, que creo que tal vez es digamos, el nudo complicado de la construcción inicial de un diagrama entidad-relación. Y cada relación tiene una característica que se llama cardinalidad, que se refiere a cuántas veces la instancia de una de las dos entidades relacionadas está asociada o vinculada con instancias de la otra. Por ejemplo, si yo establezco una relación entre una entidad que se llama alumno y otra entidad que se llama, por ejemplo, ¿qué le ponemos? Pongámosle calificación. No, calificación no es un buen ejemplo. Pongámosle materias matriculadas. Entonces, ¿cuántas veces un registro de la tabla de alumnos, un alumno, una entidad alumno, puede estar relacionada en un semestre académico con entidades de la tabla materias matriculadas, de la tabla horarios, para efectos de matricularse? Entonces, cada alumno en la vida real, uno se imagina el proceso, la funcionalidad de aplicación es que el alumno consulta los horarios y escoge uno o varios de ellos para conformar con ellos su matrícula. Después de que yo tengo la tabla matrícula, materias matriculadas, entonces ahí puede haber muchos registros de materias que alguien matriculó. ¿Cómo se hace para saber que un estudiante matriculó una materia? Porque le aparece al lado de la materia matriculada el código del que la matriculó. Entonces, si en la entidad alumno hay un atributo que se llama código, ese atributo es el que me sirve para relacionar con el atributo identificador de la otra entidad. Entonces, cada alumno aparece aquí una sola vez, pero ese podría aparecer varias veces en la tabla de materias matriculadas si matriculó más de una materia. Entonces, la relación en ese caso entre alumno y materias matriculadas sería de 1 a muchos, de 1 a n, porque cada alumno por cada alumno puede estar relacionado con varios registros de la otra tabla. Pero esta tabla, cada registro de la materia matriculada, cada uno de los registros está relacionado con un solo alumno. Puede ser que varios alumnos hayan matriculado la misma materia, de hecho así es, pero en la tabla de materias matriculadas no va a haber dos registros absolutamente idénticos en todos sus atributos. Al menos se van a diferenciar en el atributo que identifica el código del alumno. Entonces, de esa forma, permítanme, yo muestro aquí. Esta tabla que les estoy mostrando aquí es una tabla bastante nutrida en columnas. Miremos qué contiene. Esta es una tabla real de nuestro sistema de información. El periodo académico al que se refiere, el ID del estudiante, el documento del estudiante, el nombre, el apellido, el tipo de estudiante. Fíjate que el tipo de estudiante, para que veamos el tema de los atributos con cierta enumeración, puede ser
continuo, de doble programa, de intercambio, de primera vez, de reingreso, de reinicio, de transferencia externa o de transferencia interna. Continuo es el que venía el semestre anterior y continúa estudiando. Los demás, cada uno representa una situación distinta. Fíjese que ese tipo estudiante es un atributo de cada uno de estas entidades que lo particularizan. Situación académica, programa, correo, algunos datos de carácter estadístico que no voy a discutir aquí ahora, pero me interesa esto. NRC, materia, curso, sección, nombre, asignatura. Entonces, aquí hay, ¿cuánto hay aquí? Aquí hay en total 30.875 entidades distintas. No hay dos registros repetidos. Sí hay varios registros, por ejemplo, cojamos el primer código. Uno quiere decir que este señor, que es un estudiante que está en la tabla de alumnos, que no es esta es la tabla de materias matriculadas, inscribió 4 cursos. ¿Cuáles son? Entonces aquí están, por aquí están. Inglés, práctica, contabilidad. Ok, perfecto. Pero si yo miro este registro, esta entidad, esta materia matriculada, si yo la miro completa, todos los atributos que la conforman están una sola vez. Bueno, esta es una fórmula que no hace parte de la entidad. Vamos a eliminar esto de aquí, porque esto no hace parte de la tabla, sino en un trabajo que yo estaba haciendo con ella. Entonces me refiero a que esta tabla se relaciona con la tabla de alumnos a través de este campo. Entonces, pero en la tabla de alumnos, el alumno aparece una sola vez. O sea, Luis Alberto Jackson aparece allá en la tabla de alumnos una sola vez. Hay un solo alumno, Luis Alberto Jackson, con código tal, pero aquí puede aparecer varias veces. ¿Por qué? Porque esta tabla representa no al estudiante, no a la persona, sino a las materias que matriculó. Pero para poder establecer la relación entre una tabla y la otra se necesita algo que las vincule, y en este caso es el ID del estudiante. Entonces, si yo miro cualquier ID, voy a coger otro aquí al azar. Este señor matriculó una sola materia. Pero si escogemos otro diferente, este señor matriculó 2 y así sucesivamente. Quiere decir entonces que entre la tabla o entre la relación, entre la entidad estudiante y la entidad materia matriculada, la relación es de 1 por cada estudiante. Puede haber una o más registros, una o más entidades en la otra tabla. Entonces esa relación es de 1 a n. Eso es lo que es la cardinalidad, y así es como se mira si existe, cuántas veces existe la posibilidad de que una entidad de la primera, de que una instancia de la primera entidad se relacione con cuántas instancias de la segunda entidad. Y esa cardinalidad decíamos que puede ser de 1 a 1, de 1 a n, de n a 1 o de n a m, dependiendo pues de esas son las 4 posibilidades que hay. Agregué aquí una simbología que a veces ustedes pueden encontrar en los libros, aunque hay varias variantes de esto. A veces el de 1 a 1 que nosotros representamos, como lo hemos representado nosotros, la relación la representamos con un rombo y una palabra que la identifica. Ahora miramos un ejemplo. En algunos casos la representan así, ponen la palabra aquí en la mitad y ponen barrita y barrita, que es de 1 a 1. De 1 a 0 o muchos. La O casi siempre se asocia con que esta es una relación de 1 a n, que en la práctica quiere decir que un registro de la primera entidad está relacionado con 0 o muchos de la entidad B. Pero cada uno de los registros de la entidad B está relacionado solo con uno de la entidad A, y así sucesivamente. Yo, digamos, en los ejemplos que hemos hecho hasta ahora y en los que vamos a seguir haciendo, voy a seguir notando la cardinalidad con los números o con esta representación de 2 caracteres, porque esta simbología pues es igualmente útil, pero hay variantes, hay pequeñas variantes entre distintos autores, y a veces uno encuentra cosas que pues tiene que leer un poco más para llegar a entender qué es el contexto en el que el autor dibujó. Si uno, por ejemplo, va a un sitio, a ver, ¿dónde está? Por aquí. Para hacer esto hay distintas herramientas. Aquí, por ejemplo, tengo una que se llama Lucidchart.
En Lucidchart hay símbolos. Esta es una página que va a editar diagramas, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Entonces yo cojo una entidad, cojo otra entidad y si las quiero, puedo relacionar la cardinalidad poniendo una línea entre una y la otra, pero aquí me salió una flecha, entonces a esa línea yo le puedo decir que en la parte inicial, perdón, aquí en la parte inicial use, mira la cantidad de símbolos que hay, pues de muchos, y en la parte final de muchos a uno, puede ser esta. Y ahí estaríamos usando la representación que algunos autores utilizan. Muestro esto simplemente para que ustedes vean, o sea, ya ustedes deben saberlo, ni me faltaba, que hay una N cantidad de lugares y de herramientas que le permiten a uno construir o dibujar los diagramas con cierta facilidad. Bueno. Entonces tenemos entidades, atributos de las entidades. Cada atributo está caracterizado por una identificación, debe tener clara una definición en la mente del diseñador o explícita en la documentación y obedece a se valora dentro de un dominio. Entonces tenemos atributos, entidades, atributos, tenemos relaciones que son, como lo dijimos, vínculos duraderos entre una entidad y otra, o entre las instancias de una entidad y las instancias de la otra, a los que se les puede establecer con certeza una cardinalidad, que es una expresión que define el número de veces que una instancia de la primera entidad se relaciona con una o más instancias de la segunda entidad. Bueno, esa es toda la teoría, digamos, a nivel de conceptos. Ahora veamos un ejemplo. Quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda o alguien quiere decir algo. Profe, creo que ahora está bien el perfecto uno, se lo pregunto. No te entendí muy bien, Luis Alberto. Discúlpame, pero se oye como muy oscuro el audio. El abanico. No, que estaba bien, profe. Ok. Gracias. Cualquier cosa se lo pregunto. Bueno, muy bien. Gracias, Luis. Y la invitación igual para todos. Imaginemos una pequeña biblioteca que presta servicios a una comunidad local. El caso que voy a presentar, el ejemplo que vamos a hacer está limitado, está restringido, es como de juguete, digámoslo así. Bueno, no, el término no es como tan técnico. Es un caso dimensionado con características muy pequeñas, solo para efectos didácticos. Es muy posible que ustedes puedan pensar, pero es que en una biblioteca hay que hacer otras cosas. O sea, ahí no se dice todo lo que se haría en una biblioteca. Así es. Los requisitos que les voy a mostrar a continuación están dimensionados para un cierto nivel de análisis para poder hacer un ejercicio pequeño que nos quepa ahorita en el tiempo que tenemos hoy. Esa pequeña biblioteca que presta servicios a una comunidad local, como puede ser el barrio, la biblioteca del barrio, por ejemplo, algo que no es muy común entre nosotros en la ciudad, pero que en otras partes funciona muy bien. En mi ciudad natal, aunque yo ya soy más de aquí que de allá porque he vivido más tiempo aquí en Cartagena que en Bucaramanga, al lado de mi casa hay un parque. Bucaramanga se caracteriza porque tiene muchos parques. El parque que queda al lado de mi casa tiene un tamaño que equivale, son 4 manzanas. Haga de cuenta el espacio de 4 manzanas. O sea, un parque grande. En ese parque hay una biblioteca. O sea, hay un kiosco grande con una colección de libros y unas mesas para sentarse a leer. El clima en Bucaramanga le permite a uno hacer ese tipo de cosas al aire libre, el calor no acosa. Todo uno puede ser cliente de esa biblioteca, puede ser socio de esa biblioteca, uno le dan una membresía y uno puede ir allá a leer o llevarse libros para la casa. Eso aquí no es muy frecuente, pero pues es más o menos la idea. Esa biblioteca, sus usuarios son los vecinos de los barrios aledaños.
En general, cualquier persona. Esta es una percepción, perdón, este requisito me lo lanza el señor que administra la biblioteca, no la gente de por aquí, pero puede ser que venga una persona de otro lugar de la ciudad y es igual un cliente de la biblioteca. Cuando una persona desea utilizar los servicios de la biblioteca por primera vez, debe inscribirse allá y entonces la biblioteca le otorga un carnet de usuario que le permite acceder a sus servicios. O sea, simplemente le dan una identificación. Esa es la manera de capturar los datos, guardarlos en alguna parte. ¿Qué datos? Bueno, ahora miraremos qué datos se capturan. Y se le da un código o un número que lo identifica. No sé, ahí no dice todavía si ese carnet tiene un número aparte del de la cédula de la persona o se le da un carnet. Un carnet normalmente se entiende o se concibe como un documento de identificación del usuario ante quien le otorga el carnet. En la biblioteca hay materiales de varias clases. Hay libros, hay revistas y hay una colección audiovisual en la que puede haber mapas, fotografías, videos. Entonces hay 1, 2, 3, 4 y 5 clases de materiales distintas, solo que estas 3 clases nos las presentan como la colección audiovisual, pero son 3 clases de materiales diferentes. Por lo tanto, si a cada libro se le da una identificación y a cada revista se le da también un código en el catálogo, pues a cada mapa, a cada fotografía, a cada video hay que caracterizarlo también, porque si yo, por ejemplo, necesito usar un video, tengo que poderlo buscar en un catálogo. Este es el video, entonces yo cojo el numerito y mire, este es el que necesito. Entonces, para efectos de administración de los datos, tanto los mapas como las fotografías como los videos se deberían manejar a nivel de identificación en una forma parecida a cómo se manejan los libros y las revistas. Solo que el dueño de la biblioteca o la biblioteca dice ese conjunto de 3 cosas, mientras que esta es nuestra colección de libros y esta es nuestra hemeroteca, la colección de revistas, esto conforma nuestra colección audiovisual. Ok, hasta ahí esos son requerimientos generales. Se ofrecen servicios de consulta en sala y préstamo a domicilio a los usuarios. Solo ciertos materiales se prestan a domicilio. No, todavía no nos han dicho cuál. Esto todavía es una descripción general. Es lo que decíamos al principio como el levantamiento general de requerimientos. Estoy haciendo, repito, este es un ejemplo reducido, un ejemplo dimensionado a poder hacer cosas hoy. Realmente la lista de requerimientos real, completa, de un caso específico en la vida real, puede ser un documento bastante extenso y por eso se necesita aprender ingeniería de requerimientos para poderlo manipular y usar herramientas case en el caso de que sean muchos, pues para poder catalogar y clasificar. ¿Qué más nos dicen? Entonces nos dicen que la colección de libros está subdividida en libros de... Sí, a tus órdenes. Pues está compartiendo pantalla. No la tengo compartida, pero entonces enseguida. Sí, realmente estaba leyendo esto. Imaginemos una biblioteca que presta servicio a una comunidad local. Los usuarios son los vecinos de los barrios aledaños. Cuando una persona desea, lo que ya dijimos, la biblioteca tiene materiales de varias clases, libros, revistas y colección audiovisual conformada por los mapas, las fotografías y los videos. Se ofrecen servicios de consulta en sala y préstamo a domicilio, pero solo algunos ciertos materiales se prestan a domicilio. Aquí es donde íbamos. Entonces, los libros que hay en la biblioteca. Yo pensé que era que estaba solo comentando la situación. No, bueno, pero entonces, sí, pues hasta ahora no hemos entrado como en nada tan específico, pero dicho sea de paso, estas láminas están ya en Sabio para que ustedes las puedan descargar y mirar después si lo quieren repasar o lo quieren revisar. ¿Ok? Entonces, la colección de libros está subdividida en libros de consulta general, que son los que se usan para lectura en la sala o prestar a domicilio, y los libros de reserva que solamente se permiten leer en la sala. O sea, los libros de reserva no se prestan a domicilio. ¿Qué más nos dice el señor? Nos dice, ¿qué otros requerimientos tenemos? Perdón. La colección audiovisual solo es para consulta en sala.
O sea que ya nos acaban de decir que solo se prestan para domicilio los libros que sean de la colección general. O sea, que estén como de tipo general. Nuevamente, esto está repetido, perdón. Los servicios que la biblioteca son consulta en sala, cualquier material, préstamo a domicilio, solo libros de la colección general por 15 días. Esto sería lo nuevo. Un libro se presta hasta por 15 días. Ok. Cualquier usuario puede prestar libros a domicilio siempre y cuando no tenga préstamos vencidos. O sea, el que tiene un préstamo vencido no le prestan más hasta que no se ponga al día con su préstamo. ¿De acuerdo? Y dice que si el usuario no devuelve el libro en el plazo acordado, se le cobra una multa de 2,000 pesos por día. Más o menos como sucede con cualquier biblioteca universitaria. Yo no sé, en la tecnológica cobran multas. Ni idea. Creo que sí, profe. Ustedes usan poco la biblioteca, ¿verdad? Ahí hay unas cosas supremamente interesantes. Sí, profe, cuando se pasan los libros, pagan como 1,000 pesos. Ok. me parece. Bueno, Profe, eso es más o menos. Sí, dígame. 1,000 pesos por día vencido. Si te quedas 5 días con el libro que ya tienes que entregar, ejemplo, si lo tienes que entregar a tal fecha y ya han pasado 5 días, son 5 barras que te toca dar. Claro. Sí, esa es una norma, creo que en todas las bibliotecas del mundo, creo yo. Bueno, entonces, ¿qué más nos dicen? Nos dicen además, bueno, entonces, con base en todo eso que acabamos de leer, que es una biblioteca pequeña, que son vecinos, usuarios vecinos, que tiene libros, revistas, mapas, fotografías, videos, que se presta a domicilio solo los libros de la colección general, que el préstamo se hace por un máximo de 15 días, que se le presta a un usuario si no tiene préstamos vencidos, o sea, si tiene un libro que ya debía devolver y no devolvió, no se le presta más hasta que no devuelve el que tenía. Y por cada día que se deje pasar de la fecha de devolución son 2,000 barritas por día. Entonces se desea construir una aplicación que soporte los siguientes procesos. Aquí vienen, hasta antes de esta frase, eran la descripción general de características de los servicios de la biblioteca. Ahora, si vamos a hacer si me están pidiendo hacer un software, ese software debe soportar los siguientes procesos. Registrar nuevos usuarios. Eso significa agregarle contenido a la entidad usuario. Cuando llega una persona por primera vez, se registra, se le toman sus datos, esos datos deben ir a parar a algún lugar dentro de la base de datos y al tipo se le da un carnet. Modificar los datos de un usuario cuando sea necesario. Registrar préstamos y registrar devoluciones de libros. O sea que ¿qué quiere decir registrar un préstamo? Que cuando una persona llega a la biblioteca y dice, quiero que me presten este libro, entonces para podérselo prestar hay que meter en el sistema de información que fulanito de tal se le prestó tal libro el día tal, y entonces la fecha de devolución es el día tal más 14, o sea, 2 semanas después. Pero eso solamente se puede hacer si previamente vemos que fulanito no tiene un préstamo pendiente de devolución y que ya se le venció. Porque quiere decir que si yo voy a registrar un préstamo para fulanito, la aplicación me tiene que decir, oiga, fulanito todavía tiene tal libro y no lo ha devuelto, ya lo debe haber devuelto. Entonces el dependiente se da cuenta porque la aplicación se lo avisa y le dice, señor, no le puedo prestar el libro porque usted nos debe tal y ya debía haberlo devuelto. ¿Qué otra cosa debe hacer la aplicación según estos requerimientos? Dice, cuando un cliente alcance un total de 10 días en mora con algún material, la aplicación debe marcarlo con una alerta, de modo que si el cliente llega a solicitar algún material, el sistema informe al dependiente que no se le prestará nada hasta tanto devuelva el material en su poder y pague la multa pendiente. ¿Qué opinan ustedes de este requisito? Pues ese requisito sería ya, creo que más para la parte de la implementación, ¿no? Porque, o sea, No, de teniendo acuerdo. De acuerdo totalmente con eso que acabas de decir. Pero mi pregunta va orientada a otro aspecto.
Es que voy a volverme. Me habían dicho inicialmente que cualquier usuario puede prestar libros a domicilio siempre y cuando no tenga préstamos vencidos. Eso me había fijado a mí la idea de que cuando una persona va a prestar un libro, se puede mirar en la aplicación o la aplicación avisa si el señor tiene o no un préstamo que ya se le venció. Pero ahora me dicen que cuando un cliente alcance un total de 10 días en mora con algún material, la aplicación lo marca para que si el cliente llega a solicitar otro material, el sistema le informa al dependiente que no se le prestará nada hasta que devuelva el que tiene en su poder. Entonces aquí hay una contradicción entre esta afirmación y la que leímos antes. Porque la que leímos antes nos dice, siempre y cuando no tenga préstamos vencidos. Préstamos vencidos es que si lo voy a entregar ayer y no lo he entregado, ya está vencido. Pero apenas lleva un día de mora, ¿cierto? Pero aquí nos dice que solo cuando tenga 10 días de mora. Entonces, este requisito entra en una contradicción con el anterior. Y cuando ustedes estén, bueno, eso es parte del levantamiento de requisitos cuando estén construyendo un software. A cada requisito hay que validarlo contra los demás para que no nos queden ambigüedades de ese estilo. Entonces, hay que precisar muy bien, entonces, esto lo puse simplemente como un ejemplo. Hay que precisar muy bien entonces si el requisito válido es el de los 10 días en mora para poder restringir el préstamo al usuario o es el anterior que es con un solo día de mora ya se le restringen préstamos adicionales. ¿Quién lo define? El cliente. El usuario, es decir, la biblioteca lo tiene que definir porque esa no es una decisión que el programador pueda tomar. El programador implementa lo que la biblioteca finalmente le diga. Entonces, esta serie de enunciados que tengo en esta lámina y los que teníamos aquí y los que teníamos acá, todo esto, que son los requerimientos de la aplicación, antes de proceder a modelar nada, hay que validarlos y revalidarlos y recontravalidarlos para estar seguros de que no hay contradicciones entre ellos, porque si las hay, después vas a tener problemas en la representación de los datos. En el momento en que un usuario moroso devuelve un material, se debe generar un registro con el valor de la multa respectiva en el cual se debe almacenar el código del usuario, la fecha de liquidación, el valor a pagar y el estado pendiente. Si el usuario paga la multa inmediatamente, el estado será pagada. Es decir, cuando yo devuelvo un material, si lo devolví después de la fecha de devolución que había acordado, inmediatamente el sistema me liquida la multa y me queda ahí una deuda en una tabla de multas. ¿Por qué se registra eso? Pues porque se ha decidido llevar el histórico, o sea, que se sepa cuántas multas han sucedido a lo largo del tiempo. Yo como usuario en ese momento, pues mira, aquí está, páguela, me reciben la plata y me cambian, ya entonces la multa ya no queda pendiente sino pagada, pero queda registrado que yo pagué una multa. De esa manera, posteriormente, en cualquier necesidad que tenga la biblioteca de hacer un análisis sobre un cliente, puede ir al historial de las multas y decir, es que este tipo pasa, cada rato hay que multarlo porque se demora más del tiempo. Quizás el comportamiento de las multas haga que la biblioteca cambie su política de préstamo y sea más restrictiva, ya no sean 15 días, sino menos, o de pronto amplíe el plazo. Eso ya son decisiones que escapan o que exceden al diseño propio del software. Si el usuario no paga la multa enseguida, sino que decide pagarla en una fecha posterior, cuando la vaya a pagar, el sistema liquidará un nuevo valor aplicándole un recargo por intereses. Porque yo debo ahí 10,000 pesos, pero no los pago ahora y me demoro en venir a pagarlos un mes. Dentro de un mes ya no me cobran los 10,000 pesos, sino que me cobran algún interés adicional por la deuda. No nos dice aquí cuánto, pero un nuevo valor aplicándole un recargo. Bueno, esa es toda la descripción del caso. Entonces, ¿cómo lo manejaríamos? Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, identificar las entidades. Segundo, caracterizar los atributos de cada una, de qué campos la conforman. Tercero, establecer qué relaciones hay y definir la cardinalidad. Cuando yo haya hecho esas 4 cosas, pues tengo mi modelo entidad-relación en su primera versión. Bueno, entonces, ¿qué identidades intervendrían en este modelo?
Los escucho. ¿Qué entidades serían las que tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué se les ocurre? Quería yo que una entidad de mora, sí, de las personas que están en mora. Ok, vamos a la definición. ¿Qué es lo que es una entidad? Una entidad es un objeto, una cosa o un concepto que tiene existencia propia y que se distingue de los demás de su propia clase. En este caso, los clientes, el cliente es una entidad necesariamente presente, ¿verdad? Sí, claro. Porque sin los clientes, pues, bueno, no lo llamemos cliente porque no se trata, o sea, el cliente es una palabra que tiene como connotación comercial, ¿cierto? Llamémoslo usuario, ¿cierto? Ahora, ¿qué datos se recogen o se deben recoger de un usuario para poder operar o para poder hacer todo esto que decía en las láminas anteriores? Aquí nos dice registrar nuevos usuarios. ¿Qué datos vamos a guardar del usuario? Bueno, ahí hay una dificultad o habría que aterrizar eso a los procesos específicos que los requerimientos lo digan. Como este caso está simplificado, pues hay cosas que no se han dicho. Por ejemplo, se me ocurre aquí digamos, a vuelo de pájaro, la biblioteca podría tener como un requisito de los que te plantean a ti cuando vas a hacer la aplicación, pedirte que, bueno, que la aplicación le permita a la biblioteca enviarle un mensaje de felicitación a cada usuario el día de su cumpleaños. Eso suele usarse en distintos ámbitos como una estrategia de fidelización de los clientes, ¿verdad? ¿Qué datos se requiere entonces almacenar en la base de datos para poder hacer que la aplicación automáticamente todos los días revise su base de datos y le envíe un correo electrónico de felicitación a las personas que cumplen años ese día? ¿Qué datos como mínimo se necesitarían de cada persona? La fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. ¿Qué más? El correo electrónico de la persona. El correo electrónico de la persona. Género. ¿Por qué? ¿Por qué el género? Se puede decir específicamente. Profe, señor. Perdón, espérame, señor, que Gianfranco. ¿Quién está hablando? ¿Luis Alfredo o Gianfranco? Luis Alfredo. Luis Alfredo, entonces, tú dijiste género. Entonces, ¿por qué el género es útil? Diría yo porque cuando llega el correo, señor Luis Alfredo, lo diferencia de, por ejemplo, señora María. Correcto. Entonces, sí, no, de acuerdo, y tienes toda la razón. Ese es un enfoque muy adecuado. Gianfranco, ¿quería decir algo? Profe, simplemente que eso lo hacen para la diferenciación del mensaje, ¿ya? Sí, perfecto. Entonces estamos de acuerdo. Si dentro de los requerimientos estuviera ese de enviarle a cada usuario un mensaje de felicitación el día de su cumpleaños, entonces necesariamente tenemos que guardar en la base de datos de cada usuario el género para poder personalizar el encabezado del mensaje y de pronto alguna otra cosa porque el estado civil, porque, bueno, no sé, para no decir señora, sino señora o señorita, esas convenciones sociales que usamos, las fórmulas de cortesía, la fecha de nacimiento y el correo electrónico. Sí, mínimo la fecha de nacimiento y el correo electrónico. Sin eso no se puede satisfacer ese requisito. Pero como ese requisito no está dentro de los establecidos, entonces hagamos imaginémonos una posible solución. La entidad de usuario, y repito, esto es simplemente por la simplificación que yo he hecho del caso para manejarlo con un tamaño pequeño en el ejemplo del día de hoy. Va a estar representada en mi diagrama de entidad relación de esta manera. El rectángulo que representa la entidad
y los atributos que la caracterizan, que son el código del usuario, el apellido, el nombre, el tipo de usuario, y ese tipo que será, la dirección, el teléfono y el estado. Imagino que el tipo es que si es un usuario corriente o algún administrador o algo así. Miremos en los requerimientos. Dice que los usuarios son los vecinos de los barrios aledaños. Cuando una persona desea utilizar los servicios de la biblioteca por primera vez, debe inscribirse allí. No habla más nada de los usuarios. Entonces, ese tipo de usuario, ese campo tipo de usuario que yo tengo ahí en esa descripción, modificar, registrar préstamos, el momento con usuario moroso, ese no sé, a partir de la, o no sé, no, a partir de la descripción de requerimientos que nos dieron del caso, no hay nada que nos diga este tipo de usuario que representa. Podría ser, por ejemplo, pero es algo que no está descrito en los requerimientos, entonces podría ser o no lo considero, simplemente no lo pongo, o le doy un significado asociado a cualquiera de los procesos de las funcionalidades que la aplicación deba desarrollar. Por ejemplo, tipo de usuario 1 es el que puede hacer préstamos normales y tipo de usuario 2 es el que está bloqueado porque está en mora, al que no se le presta más hasta que no se... Pero aquí hay un campo que dice estado de usuario, que dice, que me sugiere que también se usa para el mismo propósito. Entonces, tener dos campos en la misma entidad, dos atributos en la misma entidad para el mismo propósito, es una incorrección. Por lo tanto, este atributo o cualquiera de los dos, debería ser quitado del diseño para que no cause ambigüedad. Esto, que es un concepto abstracto de lo que es la entidad usuario, en el nivel de la implementación lo vamos a referenciar siempre como una cosa así parecida a esta. Entonces, fíjate que aquí aparece que el estado del usuario es el activo y el bloqueado. Entonces, el tipo 1 o 2 tendría que tener un significado diferente, o simplemente se elimina ese atributo del diseño si es que lo incluimos. Yo realmente en este momento no me acuerdo por qué lo puse. Si era... ya me acordé. Bueno, básicamente obedece a que este diseño lo extraje de otro ejemplo en el que había los clientes de una tienda en la que a un cliente, a unos tipos de clientes se les permite el pago a crédito y a otros se les permite solo el pago de contado, pero ese no tiene sentido en el contexto de esta aplicación. O sea que este tipo de usuario, este atributo, habría que considerarlo eliminado de aquí y quitado de aquí, obviamente. Otra entidad. Otra entidad que necesariamente tiene que caracterizarse en este modelo de entidad de relación es la entidad de material. Los materiales que conforman la colección completa de la biblioteca. Recuerden que en los requerimientos nos decían que hay materiales de cuáles tipos, de cuáles clases. Hay libros. ¿Qué más hay? Revistas. Y hay una colección audiovisual integrada por 3 tipos de materiales, que son ¿cuáles? Las películas y documentales, profe. No. Las fotografías, los videos y los mapas. Bueno, la denominación es lo de menos, pero es importante. Lo que pasa es que como yo les presenté a ustedes los requisitos apenas ahorita, pues quizás todavía no los tienen todos en la mente. Pero con el documento de requisitos, es decir, con la información de las láminas, uno puede volver a revisar. Entonces, cada material tiene un código, un tipo para saber de cuál tipo se trata, un título, un nombre, un autor,
la colección a la que pertenece y el estado. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Bueno, el código es la identificación. Fíjese que siempre el apellido, el atributo clave, el que identifica unívocamente a cada instancia de la base de datos, está subrayado. En el caso anterior, el código del usuario es el que tenemos subrayado porque ese, digamos, es el campo clave para esta tabla. Claro, todavía no estamos hablando de campos clave en concreto porque no hemos llegado al nivel de implementación, pero lo vamos previendo. El campo principal, digámoslo así. Entonces la tabla de materiales podría tener una forma como esta, en donde el código del material es un identificador único que tiene que obedecer algún sistema de identificación. Aquí puse pues un código de cifras numéricas, pero en los casos reales de una biblioteca el código es el código decimal Dewey, ese que tiene letras y punticos y números. El tipo de material, porque hay 5 clases de materiales. Por ejemplo, fíjate, Atlas es de clase 5. No hay más nada de clase 5. De clase 1, la Divina Comedia, Don Quijote, el Coronel, el Capital, Madame Bovary. Entonces, clase 1 parece libros. Clase 2, revista Diners, revista Alfaguara. Clase 2 son revistas. Clase 3, videos. Y clase 4, parece ser entonces que son fotografías. Bueno, eso ya lo sabía yo, pero ¿de dónde salió eso? De que esta codificación de tipos tiene que estar representada en alguna otra parte de la base de datos para que tenga sentido. O sea, porque si este número no me dice nada, a menos que yo tenga otra entidad, otra entidad en la base de datos que me dé significado a cada uno de estos. Para no repetir aquí la palabra, o sea, para no poner aquí hay información repetida, pero es un solo dígito, mientras que si pongo nombres con alfabeto, con caracteres alfabéticos, se gasta más espacio. Es la única diferencia. De cada material, entonces el tipo, el título del material, el autor, la colección a la que pertenece. Entonces habría que tener en alguna otra parte la identificación de las colecciones, para no poner aquí general, reserva, general, lo que sea. Y el estado del material, que aquí lo hemos puesto con la palabra disponible, pero que podría ser bien 1 o 0, donde 0 significa no disponible o disponible y 1 significa no disponible o cualquier otro esquema binario que el programador escoja para determinar esa situación. Entonces, esta entidad con estos atributos requiere o tiene que estar conectada con una entidad que me dice cuáles son los tipos de libros, de materiales que existen, libro, revista, video. Entonces, esta entidad está relacionada con la anterior a través de este campo. Y otra entidad que me dice cuáles son las colecciones que existen. ¿Qué ventaja tiene hacer estas cosas así? Tiene la ventaja de que si tú incorporas después otro tipo de materiales, por ejemplo, podrías poner categoría 6, software. Entonces la biblioteca también podría tener una biblioteca de software para prestarte productos de software, por poner un ejemplo. O crear una colección adicional, la colección de libros incunables o de otro tipo de material. Esto abriría posibilidades a que aquí se agreguen más materiales con distintas tipificaciones y con distintas colecciones. Entonces ya estamos viendo que entre la entidad tipo, que tiene solamente este tamaño limitado, y la entidad colección va a haber relaciones con la entidad material, porque cada registro de material se relaciona con un tipo y se relaciona con una colección. Ahora, cada registro de la entidad tipo, cada uno de estos, se puede relacionar con muchos de la entidad material, porque hay muchos registros de aquí que tienen el mismo valor en el tipo, pero cada material tiene un solo valor de tipo. Entonces tenemos hasta aquí la entidad usuarios, la entidad material, que es la colección de todos los materiales de la biblioteca, la entidad tipo y la entidad colección. No tiene sentido tener la base de datos, pues lo que más sentido le da más bien a este diseño
es que el usuario pueda prestar materiales. Entonces, cuando un usuario decide prestar un material para llevárselo para su casa, entonces en alguna parte de la base de datos hay que registrar la fecha en que se preste el material, a quién se le prestó, cuál es el material que se le prestó y cuál es la fecha en que lo debe devolver. Entonces aquí aparece la fecha del préstamo, el código del usuario del préstamo, el código del material prestado y la fecha en que lo debe devolver. Pero aquí aparece otra segunda fecha. ¿Por qué? Bueno, porque al diseñador en este momento se le ocurrió lo siguiente: la fecha en que lo debe devolver no garantiza que la persona realmente lo devuelva en esa fecha. Puede devolverlo antes, con lo cual no pasa nada, simplemente el material vuelve a quedar disponible, o puede devolverlo después, con lo cual se le cobra una multa. Entonces, esta es la fecha en que lo debería devolver y esta fecha es la fecha en que realmente el usuario devolvió el material. O sea que cuando el usuario regresa con el material, el dependiente interactúa con la aplicación, dice el material tal fue devuelto tal día, y entonces la aplicación tiene que ir a esta entidad de la base de datos, buscar el código del usuario, el código del material, y poner acá la fecha, en este campo, el valor de la fecha en que realmente fue devuelto el material. Esta entidad entonces se va a traducir posteriormente a nivel de implementación como una entidad con esa estructura, donde cada registro, donde se van a ir adicionando registros a medida que las personas hacen préstamos. Cada vez que una persona hace un préstamo, aparece una nueva entidad, una nueva instancia dentro de esta entidad, y cuando que tendrá el último campo vacío, y cuando esa persona devuelva el material, la aplicación ubicará el registro correspondiente y pondrá en el campo de fecha de devolución el valor de la fecha en que realmente fue devuelto el material. Entonces, hasta aquí tenemos la entidad usuario, la entidad material, la entidad tipo, la entidad colección y la entidad préstamo. Tenemos 5. Nos quedaría un proceso más por cubrir, que es el proceso de las multas, que es que genera la información cuando la persona devuelve el material en una fecha posterior a la que la debería devolver. Entonces, en ese momento se le recibe el material, se actualiza la fecha de recibido, y en ese momento entonces la aplicación tiene que generar un registro, una tupla aquí. Dice, bueno, el número de la multa, que es como el número de recibo, un número consecutivo que la aplicación debe generar. Veremos en su momento, cuando estemos implementando, que uno puede definir a una determinada entidad en la base de datos un campo que sea autogenerado, que se genere consecutivamente, que a medida que se ponga un nuevo, que se inserte un nuevo registro, ese campo automáticamente toma el valor como el anterior más 1 o alguna regla que se le haya dado. Esto es usual en los distintos procesos de negocio a nivel mundial. Por ejemplo, en Colombia, cada vez que se va a facturar una venta de algo en algún comercio, el número de la factura ya está dado por una resolución de la DIAN que le dice a cada comercio: usted puede usar los números de factura entre tal número y tal número, y eso se alimenta en el software de punto de venta. Entonces, por eso la tirilla de la registradora automáticamente trae el número de factura y los va generando consecutivamente. El código del usuario que fue multado, la fecha de la multa, el valor de la multa, y hasta ahí. El estado, bueno, hasta ahí no. El estado es el estado, inicialmente cuando se genera el registro de la multa se coloca como pendiente, porque ese estado se cambia cuando el usuario realmente paga. Entonces se generó la multa y se le sacó el recibo a la persona: mira, aquí está su multa. Esa persona puede decidir pagarlo inmediatamente o no. Si lo paga inmediatamente, pues va a la caja, paga su recibo y el cajero registra el pago y enseguida la pone aquí como, la aplicación lo pone aquí como pagado. Si a la persona no lo paga ahí mismo, sino que se lo lleva y después viene unos días después a pagar, cuando vaya a pagar, entonces la aplicación busca el registro correspondiente de la instancia de la multa, mira la fecha en que fue puesta, la fecha del día, y con la diferencia de fechas puede calcular el valor del interés y el valor
original de la multa más el valor del interés conforman el valor total, y eso es lo que el estudiante tiene, lo que el usuario tiene que pagar. Una vez pague, el cajero recibe el dinero, y en la aplicación, cuando él señaló que recibió el dinero, la aplicación cambia el estado de la multa a pagado. Entonces, bajo este diseño tenemos usuario, la entidad que aglutina todos los datos de los usuarios; material, la entidad que representa todas las colecciones de la biblioteca; tipo, la entidad que representa los tipos de material, que son apenas 5; colección, la entidad que representa las distintas colecciones en las que se clasifican los materiales, que son 3 o 4; la entidad préstamos, donde se registra las transacciones de préstamo, las actividades de préstamo de libros a domicilio que los usuarios hacen discrecionalmente; y la entidad de multas, que crecerá en la medida en que los usuarios no entreguen a tiempo sus materiales. Cuando los devuelvan, se les genera una multa que pasa a ser una tupla o una instancia nueva dentro de esta entidad. Entonces, esas son todas las entidades que tenemos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Un comentario? Bueno, entonces, ahora vamos a mirar, recordemos un poco qué relaciones sabemos que existen entre las distintas entidades. Por ejemplo, los materiales de la entidad material, que es aquella que contiene, permítame, vamos a mostrar aquí un poco. Entidad material, que es esta, que contiene los materiales de la biblioteca. Tiene un atributo por cada material que representa el tipo, está representado, que es uno cualquiera de estos 5. Y también cada instancia de material tiene un atributo que es la colección, que es cualquiera de estas 4. Entonces, necesariamente, la entidad material está relacionada con la entidad colección a través de este campo, que es en cada uno de ellos hay uno cualquiera de estos 4 valores. Pero además, esta entidad también está relacionada mediante este atributo con la entidad de tipo. Entonces, fíjense, cada registro de esta entidad tiene aquí un valor que es uno cualquiera de estos tipos, y tiene aquí un valor que es una cualquiera de estas colecciones, y no se puede salir de ahí. Por lo tanto, la entidad material tiene una relación con la entidad colección. Cada material, cada instancia de la entidad material pertenece a una colección. ¿Cómo es esa relación? Cada instancia de material, cada material pertenece a una colección, pero cada colección está presente en muchos materiales. Por lo tanto, esta relación es de n a 1, porque cada registro de aquí está relacionado con uno de aquí, pero cada registro de aquí puede aparecer en varios de acá. ¿Está claro ese tema? ¿Está clara la descripción de esa relación? ¿O hay alguna duda? Fíjense entonces que la forma de definir la cardinalidad la extrajimos de este análisis. ¿Cuántas veces aparece este 1 aquí? N veces. Porque si hay muchos libros, cada registro de libro dirá aquí un 1. Pero ¿cuántas veces aparece este valor aquí? Una sola vez. Cualquiera que sea el valor que está aquí en el tipo del material, ese valor corresponde a uno solo de los que están aquí. Entonces, cada registro de esta entidad, cada instancia de esta entidad, cada material en específico,
pertenece a un solo tipo, pero cada tipo es aplicable a n materiales. Por lo tanto, esa relación es de n a 1. Cada registro de aquí está relacionado con un solo registro de aquí. Y cada registro de aquí está relacionado con n registros de acá. ¿Está claro eso? Entonces, eso significa que entre la entidad material y la entidad tipo hay una relación de la misma naturaleza. Lo que pasa es que aquí la relación dice material pertenece a... Ahora, la descripción de la relación como tal es una frase que simplemente me sugiere lo que eso significa. O sea, esta descripción, este rombo, posteriormente, en una fase más tardía del desarrollo, ese rombo se convierte en uno o más segmentos de código que hacen la lógica correspondiente para garantizar que esto se cumpla. Por ahora es solo una idea abstracta que me permite entender solo lo que acabamos de decir, que cada registro de esta, que cada registro o cada línea o cada instancia de material pertenece a una colección y que cada colección está reflejada en n materiales distintos. Bien, eso en cuanto a los materiales, la relación que hay entre las relaciones que hay entre la entidad material y las entidades tipo y colección. El usuario, la entidad usuario, normalmente hace uso de los materiales, pero no hay una relación entre los datos almacenados en usuario y los datos almacenados en material. Porque si miramos un poco, los datos almacenados en el usuario son todos datos de persona y los datos almacenados en material son todos datos de un libro, de una película, de lo que sea, pero no hay una relación entre las dos tablas per se. Lo que sí existe es la posibilidad de que el usuario haga o solicite préstamos. Entonces, la relación entre el usuario, entre la entidad usuario y la entidad préstamo, veamos. Yo tengo, ¿dónde está la entidad de préstamo? Por acá, debe estar acá. Entonces, si un usuario llega hoy, que es 3 de marzo, ¿3? ¿Hoy es 3? Sí. Sí, 3 de marzo. A prestar un libro, lo que haría el software por dentro, cuando el usuario escoge el libro, es llenar aquí. Bueno, hoy es... ¿Qué usuario, señor? ¿Cómo es su usuario? Entonces, el usuario, supongamos que el que está haciendo el préstamo es Acevedo Remberto, entonces 10005. Entonces, el usuario 10005. ¿Qué libro va a prestar? Va a prestar el libro El coronel no tiene electricidad, 20009. Entonces, lo que estoy haciendo es lo que haría paso a paso la aplicación en el momento de correr la funcionalidad de prestar un libro 20009. Obviamente, él puede poner aquí esto si al verificar que 20009 tiene este campo con el valor este. Está disponible. Si aquí dijera prestado, dice, lo siento, no. Bueno, si aquí dijera prestado, seguramente que pues la aplicación va a rechazar la transacción, pero seguramente que el usuario no vendría a pedir ese libro porque ese libro no lo encontraría en el anaquel si todo está consistente. Pero el software como tal, quien hace el código del software tiene que verificar que el libro no diga prestado. O sea, ok, no lo dice. Entonces, como hoy es 3 de marzo, entonces usted tiene que volverlo el 17 de marzo, o sea, dentro de 15 días. Punto. Esa es la fecha máxima de su devolución. Eso es lo que haría el software de la aplicación, la parte de la aplicación que registra un préstamo, pero además, después de llenar esto aquí, entonces viene aquí y le dice prestado. Voy a poner unos colores aquí, voy a poner sombrear esto otra vez como está aquí en amarillo
Y esto que he puesto aquí, que también, esto, llenar estos campos y llenar esto, lo ha hecho o lo debería haber hecho o lo deberá hacer un componente del software. Entonces, cada vez que un usuario cualquiera solicite un préstamo, sucede eso mismo. Se crea una nueva tupla aquí. Este campo queda vacío porque este campo se llena posteriormente cuando la persona venga a devolverlo. Mientras la persona tiene el libro en su poder, este registro está vigente. Es un préstamo que está en curso. Entonces, cada vez que un usuario decida escoger un material para prestarlo, y el material se pueda prestar. Porque es que hay algo que no dije en el camino que debía haberlo dicho, que si la persona hubiera escogido, por ejemplo, no este libro, sino este, la aplicación le iba a decir, al mirar acá, como es un libro de reserva, le iba a decir, ese libro no se lo puedo prestar, porque dentro de las reglas del negocio está que los libros de la colección de reserva no se prestan a domicilio. Bueno, eso lo debería haber hecho el software que llenó estos campitos de color. No lo mencioné en su momento, pero hago la aclaración. Entonces, lo que me interesa en últimas es que cada vez que un usuario, una de las instancias de la entidad de usuario, desea utilizar en su casa un material, entonces se genera una tupla en la entidad de préstamo. Por lo tanto, la entidad de usuario está relacionada con la entidad de préstamo porque los tuplas de la entidad de préstamo tienen dentro de su estructura un valor que corresponde al código de un usuario. Ahora, ¿cómo es esa relación? ¿Es de 1 a 1, de 1 a n, de n a m? ¿Cómo sería? Uno simplemente, para poder fijarse la dimensión de la cardinalidad, tiene que estudiar esto. O sea, un mismo usuario puede aparecer en varios préstamos aquí a lo largo de la historia de la biblioteca. Un mismo usuario puede tener varios préstamos vigentes. Perdón un segundo, saco aquí una mascota que nos está incomodando. Regálenme un minuto. Listo. Entonces, si se cumple que cada vez que un usuario, por ejemplo, el señor 10005, que era, como dijimos aquí, Acevedo Humberto, después dice, oiga, yo también quiero prestar el libro de Madame Bovary. Entonces va y coge el libro en la calle y se lo lleva al dependiente. Si no hay ninguna regla que diga que él no puede prestar muchos libros, pues se le puede prestar. No hay dentro de nuestros requerimientos ninguna regla que diga que él solamente puede llevarse un libro. Entonces, ¿qué pasaría? Que entonces aquí aparecería otro registro con el mismo, si es la misma persona, en la fecha que corresponda. Vamos a suponer que no fue hoy, sino que fue dentro de 3 días. Dentro de 2 días sería el 5 de marzo del 2021. Y por lo tanto, bueno, ¿cuál material se va a llevar? Se va a llevar el libro Madame Bovary, el 20/011. Y entonces la fecha de devolución que la aplicación le calcula es el 19 de marzo. Pues, ¿qué quiere decir? Que este segundo registro, vamos a ponerlo aquí con otro color, es un préstamo diferente. Que el libro Madame Bovary queda como prestado. Voy a ponerle solo lo de los colores, es simplemente para ver la relación. Entonces, este código, la misma persona ha hecho varios préstamos o puede hacer varios préstamos. En cada préstamo se lleva un material distinto. Lo que quiere decir que estos códigos de material, en cada registro de préstamo, aquí aparece un código que es uno cualquiera de estos códigos de material, uno cualquiera de los libros. Entonces, la relación entre la entidad usuario
donde están las personas. Y la entidad préstamo, ¿de qué cardinalidad es? Un usuario solicita o tramita o hace un préstamo. Entonces, la cardinalidad se define simplemente mirando. El usuario está identificado con un código. El código del usuario puede aparecer varias veces aquí. Sí, porque si él hace varios préstamos, por cada préstamo se crea un registro en la entidad préstamo. Pero cada registro de la entidad préstamo corresponde a uno solo de los usuarios. O sea, aquí no hay más de, no hay dos personas prestando, digamos, no puedo poner aquí en este campo, no puedo poner los datos de dos personas a la vez, es un solo usuario. Entonces, mientras un usuario puede aparecer en esta tabla varias veces, en cada registro de esta tabla aparece el código de uno solo de los usuarios. Por lo tanto, esta relación es de 1 hacia n. Un usuario puede aparecer en n registros de la tabla préstamo, pero en cada registro de la tabla préstamo aparece solo el código de un usuario. Por esa razón, esa relación es de 1 a n. Es lo contrario de la que tenemos aquí. ¿Qué más tenemos? Entonces resulta que para que el préstamo se pueda configurar, hay que incluir dentro del préstamo información de materiales. Entonces, ahí es donde vamos a ver. Independientemente ahora de cuáles son las personas que han hecho los préstamos, imagínense esta tabla ya llena con 100 registros. ¿Es posible que el código de un mismo material aparezca varias veces aquí? Claro, aparece en cada una de las instancias de préstamo donde ese material fue el que se prestó. Entonces, si después de que este señor devuelve el libro Madame Bovary, viene otro personaje más adelante y vuelve y lo presta, entonces aquí aparecerá como código de material el mismo código del libro Madame Bovary. Entonces, un mismo código de libro o de material puede aparecer varias veces aquí. O sea, quiere decir que que estos códigos son los valores que van a aparecer en el código de material acá. Es decir, que por cada libro prestado, por cada material aquí aparecerá su código de identificación. Un solo código de identificación, pero cada uno de ellos puede aparecer muchas veces aquí si ha sido prestado muchas veces a lo largo del tiempo. Eso nos lleva a la conclusión de que esta relación es de de 1 a 1, no, de 1. Está mal puesto el 1 a 1 porque el mismo código de material puede aparecer aquí varias veces. Entonces, un material puede aparecer n veces en préstamo, pero en cada préstamo aparece un solo material. Por lo tanto, un material puede aparecer varias veces en préstamo. Permítame corrijo de una vez eso. Pero en cada préstamo son n, no es 1 a 1, sino de n a 1. Profe, disculpe, para corroborar que se relaciona son las llaves, ¿cierto? Sí, en esencia la relación está por los campos clave. Porque los otros campos no hay manera de decir, o sea, yo puedo tener en los usuarios la estatura, la edad, la fecha de nacimiento, pero lo que uso para representar al usuario en la otra entidad es el código del usuario. Ese es el campo que establece la relación con la otra entidad. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Bueno, y entonces, los préstamos, a partir de los registros de préstamo, se generan registros de multas. Cada préstamo puede generar una multa y cada multa corresponde solo a un préstamo. ¿Por qué esta relación es de 1 a 1? Porque ahí sí vamos a ver que los registros de multa
Bueno, también podría verse un poco diferente, pensándolo mejor ahora, pero por cada registro de multa, donde el campo es el número de la multa, aparece un código de usuario, una fecha de la multa. Ah, pero perdón, ahí hay un error en mi diagrama, en el diagrama de entidad de relación que les estoy mostrando, hay un error, o sea, este concepto está equivocado porque la relación entre esta relación no es correcta. ¿Por qué? Porque la relación entre la entidad multa no es con la entidad préstamo realmente, sino con la entidad usuario. Sí, con la persona. Con la persona, porque es al usuario al que se le pone la multa. Entonces, habría que corregir esta. Hacemos aquí el PowerPoint en edición. Porque esta entonces sería con el usuario. Bueno, ya la palabra no sería generar, sino usuario, ¿cómo se le dice eso? Se obliga o acepta o paga o asume multas. Pero entonces un usuario puede tener más de una multa, mientras que cada una de las multas está asociada a un solo usuario. Obviamente aquí entonces tendríamos que cambiar en la siguiente lámina que tengo el diagrama con una simbología. Esta habría que corregirla, pues, porque esta ya tendría que ir hasta acá, pero bueno, eso no importa y habría que revisar los ajustes que hicimos. Fíjense una cosa, fíjense que a pesar de que yo preparé este ejercicio ayer con suficiente tiempo, aún al presentárselo a ustedes ahora, encontramos que tenía errores en la interpretación, errores en la construcción misma de las cardinalidades. Eso es una situación que seguramente ustedes la están viviendo con el ejercicio que estamos haciendo de parcial, y que cada vez que uno hace este trabajo la enfrenta dependiendo mucho más fuerte si hay muchas más entidades involucradas. Lo que pretendía yo con este ejercicio era ilustrarles un poco con más detalle cómo encontrar la relación entre dos entidades y cómo estimar la cardinalidad. Bueno, no sé si he logrado el objetivo. Yo asumo que al menos cuando menos la explicación quedó razonablemente hecha. Hicimos la corrección de los errores que encontramos. Errores que yo mismo había metido en mi diseño original, lo que quiere decir que nadie se las sabe todas. Porque esto, a pesar de que yo he hecho esto muchas veces, pues, por distintas razones, bueno, el hombre es un ser falible. Entonces, quiero precisar antes de cerrar. ¿Quedó claro cómo se calcula la cardinalidad de una relación? O al menos el ejercicio permitió un poco más de claridad sobre eso. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Ahora pues les corresponde a ustedes hacer el ejercicio con el material de trabajo. Vamos a poner la nueva fecha de entrega de hoy en 8. O sea, de ayer en 8, o sea, hasta el martes a la medianoche, con el fin de que de hoy en 8 podamos revisar y mirar lo que ustedes entregaron y pues continuar ya con los otros temas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece bien? Sí, profesor. Muchas gracias. Bueno, entonces ese todo por el día de hoy. Ya son las 9:51, ya se nos terminó la hora de la clase. Permítame, dejo de compartir aquí para descargar la lista. Bueno, no olviden que independientemente de lo que hemos hablado el día de hoy, si en el transcurso de los días de aquí hasta la fecha de entrega hay más dudas o hay más inquietudes de parte de ustedes, háganmelas llegar, escríbanme al WhatsApp, mándenme correo, como quieran comunicarse, pero salgamos de las dudas cuando se le presenten. Si usted está trabajando un día de estos en la noche, si se le ocurre trabajar en la noche y tiene una duda y son las 11 de la noche, escríbamela. Si yo estoy despierto, se la contesto, viejo. Si en ese momento ya no estoy, pues apenas la vea el otro día, se la voy a contestar.
Pero no tenga ninguna preocupación en escribirme a las 2 de la mañana si esa es la hora en que usted está trabajando, que no creo, pero si es así, el sábado o el domingo o en la noche, cualquier día, no importa, yo estoy disponible para atender sus consultas en el momento en que sea. Solo les pido que tengan la indulgencia de esperar a que yo les responda, porque puede ser que yo no me dé cuenta inmediatamente, o puede ser que yo esté atendiendo otro asunto y solo me dé cuenta un tiempo después. Pero en el momento en que yo me doy cuenta, yo enseguida les respondo. ¿Ok? Hombre, profe, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, y entonces que tengan un feliz resto de día y un feliz resto de semana. Nos vemos entonces en la clase del, el lunes, ¿no? Ok. Bueno, profe, chaito. Bueno, profe. Hasta luego. Cuídense mucho, que estén muy bien.